El Partido Nacional a la población en general le hace saber que el día de ayer la Policía Nacional de Honduras fue invitada a la mesa número 1 del diálogo político que auspicia las Naciones Unidas. La Policía Nacional fue invitada por parte de todas las fuerzas políticas que estamos allí representadas en esa mesa del diálogo político nacional para preguntarle sobre el tema de la participación de maras y pandillas en el último proceso electoral de 2017. La policía, a través de sus órganos de investigación, fueron contundentes en las pruebas que mostraron ante las Naciones Unidas y la comunidad internacional, dejando en claro, y quiero ser enfático, demostrando claramente la acción de grupos delictivos en las últimas elecciones. De esta forma, el Partido Nacional de Honduras, siendo responsable con la población, hace saber las conclusiones a las cuales la Policía Nacional llegó en este tema. 1. Los grupos del crimen organizado, maras y pandillas, hicieron todo lo posible para evitar el desarrollo de los comicios electorales el pasado 26 de noviembre. 2. Que en los barrios y colonias se logró probar que hubieron amenazas y visitas de puerta a puerta por miembros de estas organizaciones para amenazar a las personas y no asistir a las mesas electorales. 3. Que estos grupos delictivos sí intentaron en diversos barrios y colonias evitar la instalación de mesas electorales receptoras en centros de votación y lograron evitar que el Partido Nacional colocara sus centros de información. 4. Que la Policía Nacional identificó una estrategia definida y dirigida contra un partido político en particular el pasado proceso electoral, al Partido Nacional de Honduras, que fue el directamente afectado de acuerdo a los órganos de inteligencia de la Policía Nacional de nuestro país. 5. Que hubo una fuerte participación de maras y pandillas en las protestas que se llevaron a cabo después de las elecciones en todo el país. Varios de los arrestados en esos momentos estaban ligados a maras y pandillas. 6. Que los policías depurados tuvieron una fuerte participación en los partidos políticos que conformaron la alianza de oposición. En el momento exacto, y esto creo que es fundamental que el pueblo hondureño lo conozca, en el momento de la participación de la Policía Nacional se le hicieron una serie de preguntas a sus delegados y se les pidió a los expositores que respondieran con un sí o con un no. Las preguntas fueron, número 1, ¿hubo participación de acuerdo a la inteligencia y a la Policía Nacional de maras y pandillas en el proceso electoral? La respuesta contundente de la policía fue sí. 2. ¿Protestaron maras y pandillas después del 26 de noviembre porque no ganó Salvador Narral a las últimas elecciones? La respuesta contundente de la Policía Nacional fue sí. 3. De acuerdo a la inteligencia y a la información que maneja la Policía Nacional, ¿hubo una estrategia en contra del Partido Nacional? La respuesta de la Policía Nacional contundente fue sí. Por último, se le preguntó, ¿participaron los policías en calidad de depurados con el partido político Alianza de Oposición? Ellos dijeron sí. También se les consultó en una de las preguntas más importantes que el pueblo hondureño tiene y merece conocer. ¿Por qué en este proceso las maras y pandillas, creen ustedes como Policía Nacional, participaron en esta estrategia contra el Partido Nacional? La respuesta de la Policía Nacional fue contundente, porque en este gobierno se han llevado a cabo acciones contundentes contra el crimen organizado y estos grupos estaban interesados en que el Partido Nacional y su candidato Juan Orlando Hernández Alvarado, en este momento presidente del país, no siguiera en el poder. De esta forma, el Partido Nacional informa que el día de ayer, de acuerdo a los entes investigadores del Estado, de acuerdo a la DPI, a la Policía Nacional, se logró probar la participación de maras y pandillas en el proceso electoral, limitando los derechos de participación de miles de personas que masivamente iban a votar por el Partido Nacional de Honduras, violentándose su derecho a elegir como lo establece la Constitución de la República. Todo esto que menciono se puede constatar en las grabaciones de la reunión del día de ayer en la mesa número 1. Dichas grabaciones están en poder de las Naciones Unidas y constan en ellas. El diálogo político tiene un objetivo importante para la población de Honduras. Específicamente en la mesa del proceso electoral 2017,
y en la Mesa de Derechos Humanos, la población de Honduras quiere saber la verdad. Y esta verdad está siendo constatada a través de la participación de cada uno de los invitados a dichas mesas. El día de ayer fue la Policía Nacional, donde constató la participación de maras y pandillas en el proceso electoral, donde constató también que estas maras, pandillas, crimen organizado y policías depurados trabajaron en contra de la campaña del Partido Nacional de Honduras y en contra de quien era presidente y hoy es presidente reelecto, Juan Orlando Hernández Alvarado. Además de eso también hemos visto que al trabajar estos grupos armados en contra de la plena realización de la posibilidad de elegir y ser electos ante la población hondureña, hemos constatado también que se limitaron los derechos de poder activar libremente para un partido político o para una campaña política. En este sentido, el afectado fue el Partido Nacional de Honduras. Solo en la ciudad de Comayagüela, hoy se llevarán los datos, donde se identifican que más de 15,000 personas no pudieron ejercer su voto el día de las elecciones debido a la intimidación y al resultado de trabajo por parte de maras, pandillas, crimen organizado y policías depurados también en contra del Partido Nacional. 15,000 personas que no fueron a votar solo de la ciudad de Comayagüela, del Distrito Central, es como si estuviéramos viendo 3/4 partes del Estadio Nacional lleno. Esa cantidad de personas no pudieron ir a depositar su voto por Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? Porque este gobierno había emprendido diferentes acciones que trabajaban para salvaguardar a la ciudadanía hondureña, para protegerlo a usted. En ese sentido, dejamos hoy constancia ante la población y pueblo hondureño que el Partido Nacional ha venido trabajando por la ruta correcta y estará demostrando todas y cada una de sus argumentaciones en estas mesas de trabajo, en donde los más afectados hemos sido nosotros. La Policía Nacional tiene toda la información y en la inteligencia de ellos que ha investigado todo este proceso desde que empezó a suscitarse meses antes de las elecciones. Lastimosamente está todo probado e incluso hay acciones ya de judicialización en contra de personas que lastimosamente atentaron contra la libertad del Partido Nacional de presentarse a las urnas. Lo que podemos decir contundentemente que la Policía Nacional nos ha manifestado claramente que dentro de las protestas habían maras y pandillas. Ahora, ¿por qué protestaron las maras y pandillas? ¿Porque ganó el Partido Nacional algunos? ¿Porque perdió algún otro candidato otros? Yo creo que hay que recordar las palabras que se dieron en su momento en diferentes medios de comunicación. Yo soy amigo de algunos criminales de repente, como en su momento se manifestó, o yo pienso que son buenas personas. Yo creo que allí al final hay que marcar quien también tuvo una estrategia para encantar un poquito los oídos de estas personas que lastimosamente han equivocado el camino, pero al final es la Policía Nacional y los entes investigadores del Estado los que el día de ayer han sido contundentes en esto, y no quiero vacilar en decir que hubo participación de grupos organizados delictivos lastimosamente en las acciones del pasado 26 de noviembre y meses antes. Hay dos elementos importantes que discutir. La mesa se ha dividido en temas. Este es el primer tema que la mesa está tocando. Luego de eso hablaremos de los resultados electorales. Lo que sí les puedo manifestar es que nosotros hemos pedido celeridad para tocar estos temas. Seguimos esperando que tengan pruebas contundentes en este tema que propuso el Partido Nacional. Yo le quiero dejar claro a todos nuestros seguidores que al ser un tema que nosotros hemos propuesto ayer, hemos logrado la primera grande y contundente victoria en la mesa del diálogo político nacional, porque en esta mesa lo que se trata de probar es que hubo participación de maras y pandillas. Ayer lo hemos probado de forma clara y también tenemos absolutamente todos los elementos para probar que el supuesto fraude electoral que ellos han venido acusando no es más que una estrategia muy bien montada, pero que carece totalmente de fundamentos y de pruebas. Mire, primero, el Partido Nacional está hablando con fuente confiable. El Partido Nacional está hablando en una información que se presentó por un organismo oficial,
del Estado, que le da seguimiento a todas y cada una de las denuncias que se realizaron en el marco del proceso electoral 2017. El establecimiento de esas pruebas contundentes y claras le informa al pueblo hondureño que hubo participación de maras, pandillas, crimen organizado y hasta policías depurados, que trabajaron en contra del Partido Nacional y del presidente Juan Orlando Hernández en vista de todas las acciones que había venido emprendiendo durante los 4 años anteriores, que han sido acciones contundentes en combate a estos grupos. Y además de eso también demostramos con esto que se limita la plena realización del activismo político, el derecho que tiene todos y cada uno de los habitantes de un pueblo a participar democráticamente en un proceso electoral en el cual se definía mucho en el país. Y el Partido Nacional ganó sus elecciones de manera contundente, aun y cuando solo en la ciudad de Comayagüela más de 15,000 personas no pudieron ir a votar por el bloqueo de estos grupos organizados y armados no estatales que están trabajando en contra de las políticas públicas de seguridad.